Me llamo Álvaro, tengo 31 años. Hasta hace nada estaba comprometido con Laura, de 30. Llevábamos 7 años juntos y, en teoría, ayer debía ser el día de nuestra boda. Desde el principio, la sombra de Irene, la amiga de toda la vida de Laura, estuvo presente en nuestra relación. Irene y Laura se conocían desde crías, y siempre fue una figura demasiado constante en nuestras vidas. Lo que empezó como pequeños roces por su presencia terminó siendo un tema recurrente entre nosotros. Cuando le decía a Laura que algunas actitudes de Irene me incomodaban, ella siempre minimizaba todo con un "es que es así, no lo hace con mala intención". Pero yo me quedaba con la sensación de que me estaban tomando por exagerado. Aparte de esos choques, nuestra relación era bastante estable. Estuvimos más de un año preparando la boda al detalle. Pero, mirando atrás, veo con claridad que hubo muchas situaciones con Irene que ahora me parecen señales clarísimas de alarma, y que en su momento quise pasar por alto. Por ejemplo, hará un par de años, tenía una presentación muy importante en el trabajo y Laura se había comprometido a ayudarme a repasar el día antes. Pero justo esa noche, Irene llamó a Laura hecha un mar de lágrimas porque, según ella, tenía una emergencia en su piso. Laura salió disparada a ayudarla y no volvió hasta horas después. ¿La gran emergencia? Un grifo que goteaba. Un tema que cualquier portero podría haber solucionado sin problema. Y ahí me quedé yo, solo, preparándome por mi cuenta, sintiéndome siempre el segundo plato. Otra vez, cuando celebrábamos nuestra cena de aniversario, el quinto, nada menos, Irene se presentó en el restaurante sin avisar. Dijo que Laura le había contado dónde íbamos a cenar y que, casualidades de la vida, pasaba por allí. Lo que iba a ser una velada íntima acabó convirtiéndose en una noche de recuerdos de su infancia, con Laura e Irene riéndose de anécdotas mientras yo me sentía un extraño en mi propia celebración. Y, como siempre, Laura no vio ningún problema en ello, diciéndome que Irene era como de la familia. Pero lo peor eran sus comentarios envenenados, siempre con una sonrisa y ese tonito que parece inofensivo pero que te clava el cuchillo. Hablaba de las exnovias de Laura delante de mí, las ponía por las nubes, o hacía bromas de las locuras que Laura hacía antes de conocerme, guiñándole un ojo como compartiendo secretos que me dejaban fuera. Cuando intentaba hablarlo con Laura, ella me tachaba de paranoico, asegurándome que Irene no lo hacía con mala intención. Nunca le ponía límites. Y la preparación de la boda solo hizo que todo esto se intensificara. Irene opinaba sobre todo, desde el sitio de celebración hasta la lista de invitados. Y Laura siempre acababa cediendo, o peor aún, me pedía a mí que me adaptara para no liarla. Irene se metía en cosas que, por lógica, nos correspondían a nosotros o, en todo caso, a los padrinos. Como cuando acompañó a Laura a probarse el vestido y consiguió que rechazara el primero que le gustaba porque, según ella, no le hacía justicia. Ayer debía ser nuestro gran día. Yo estaba en la sala con mis amigos, preparándome, cuando una hora antes de que empezara todo, me llegó un mensaje desde un número desconocido. Eran capturas de pantalla de una supuesta conversación mía por mensaje directo. En esas capturas, yo parecía confesar que llevaba tiempo engañando a Laura y que no estaba seguro de querer casarme con ella. El mensaje que acompañaba esas imágenes decía: quizá te interesa saber quién es en realidad. Esto ya lo están comentando entre los invitados. Mi mejor amigo, Diego, vio mi cara de espanto y le enseñé el mensaje. Se quedó blanco. Al poco, otro de mis amigos recibió un mensaje de su prima, que ya estaba en el lugar de la ceremonia, preguntando si la boda seguía en pie porque alguien llamada Irene había creado un grupo de WhatsApp con un montón de invitados y les había mandado las capturas, diciendo que yo estaba engañando a Laura. En ese momento todo quedó claro. Fue Irene quien había orquestado todo aquello y había mandado esas capturas a los invitados que ya estaban llegando al lugar. Diego y mi madre estaban intentando asimilar lo que pasaba, diciendo que teníamos que buscar a Laura cuanto antes. Yo, sin pensarlo mucho, salí de la sala, busqué a mi hermana y le pedí que fuera a buscar a Laura y la llevara a una sala pequeña que había junto al salón principal. No quería ver a nadie más. Cuando Laura llegó, se la notaba nerviosa, seguramente por haberla apartado en plena recepción de los invitados.
Le mostré las capturas en mi móvil y le conté todo, explicándole que había sido Irene quien las había difundido. Su primera reacción fue soltar una risita nerviosa. Me dijo algo como, Álvaro, venga ya, sabes cómo es Irene. Tiene ese humor raro suyo. Seguro que es alguna broma pesada. No creo que de verdad quiera arruinar la boda. Yo me quedé mirándola, esperando más, pero nada. Le pregunté si de verdad pensaba que eso era una broma, que qué iba a hacer ahora, con los invitados pensando que yo había sido desleal. Se pasó la mano por el pelo y me soltó, estamos a minutos de empezar la ceremonia. No hagamos un espectáculo ahora. Ya hablaremos luego. Irene es así, no le des más importancia. No dejes que te estropee el día. Haz como si nada. No hizo ni el intento de enfrentarse a Irene, ni de hablar con los invitados, ni siquiera de reconocer la gravedad de lo que había pasado. Lo único que parecía preocuparle era evitar el ridículo y seguir adelante con la ceremonia como si todo estuviera bien. La tranquilidad con la que se tomó algo tan rastrero, la manera en la que protegió enseguida a Irene, y la completa indiferencia hacia mi humillación pública y el destrozo emocional que sentía en ese instante, fue la gota que colmó el vaso. Le dije que si él creía que esto se podía ignorar, o que las acciones de Irene eran solo una broma sin importancia, entonces yo no podía casarme con él. Le dejé claro que su negativa a defenderme, a defendernos, frente a una agresión tan ruin, decía mucho más de lo que él creía. Intentó discutir, suplicándome, diciendo que estaba exagerando, que estábamos a punto de casarnos. Yo no le respondí. Simplemente me di la vuelta, salí de esa sala, pasé de largo entre mis familiares y amigos que me miraban sin entender nada. Le dije a mi hermana que me iba. Me preguntó qué pasaba, pero solo negué con la cabeza y seguí andando. Salí del lugar por una puerta lateral, cogí el primer taxi que vi y me marché. El trayecto fue una especie de niebla. El móvil no tardó en sonar sin parar. Laura, mi madre, mi padre, Diego, no respondía nadie. No podía hablar. Me metí en el primer hotel decente que encontré y me encerré en la habitación. Cuando por fin miré el móvil, tenía decenas de llamadas perdidas, de Laura, de mis padres, de mis hermanos, incluso de los padres de Laura. Algunos mensajes decían que en el lugar de la boda se había desatado el caos. Según me contaba Diego por mensaje, Laura estaba como loca, alternando entre buscarme desesperadamente y tratar de calmar a los invitados. Irene, por su parte, estaba diciéndole a todo el mundo que yo había tenido un ataque de pánico de última hora, que estaba desquiciado y que me estaba inventando acusaciones contra ella para justificar que había decidido no casarme. Mis padres estaban intentando sacar algo en claro de Laura, pero, por lo que me contaban, ella estaba completamente superada. Han pasado unas 10 horas desde que me marché del lugar. He hablado brevemente con mis padres solo para decirles que estoy bien físicamente, pero que no estoy listo para hablar en detalle. Las llamadas de Laura no han cesado en ningún momento. Sus mensajes van de la confusión más absoluta, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? A la acusación directa, ¿cómo has podido hacernos esto? Y luego al ruego, por favor, vuelve. Podemos arreglarlo. Estoy encerrado en una habitación de hotel, intentando asimilar que lo que debía ser el día más importante de mi vida se ha convertido en una pesadilla. Laura no deja de intentar localizarme. Mi familia está en shock, esperando que en algún momento les dé una explicación completa. Algunos amigos que estuvieron en la boda me han escrito, unos están confundidos, otros ya han tomado partido según la versión que está difundiendo Irene, que sigue pintándome como el malo de la película, el que arruinó la boda sin razón alguna. Pero lo que más me duele no es el teatro de Irene, que al fin y al cabo solo confirmó la actitud que siempre ha tenido conmigo. Lo que me rompió por dentro fue ver cómo Laura no fue capaz de defenderme, cómo restó importancia a una humillación pública y deliberada, tratándola como si fuera una tontería, una broma más de su amiga del alma. Eso fue lo que de verdad sentí como un engaño. Así que, Reddit, fui yo el que se pasó de la raya por salir huyendo de mi propia boda y dejar a mi prometida plantada en el altar porque ella decidió ignorar y minimizar una acusación falsa, pública y cruel, esperando que siguiera adelante como si nada. Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que escribí mi primer post.
Quiero dar las gracias a todos los que habéis comentado o me habéis mandado mensajes. Leer vuestras respuestas me ha dado una claridad que, en medio del caos que estaba viviendo, no tenía. Muchos me habéis preguntado por detalles, así que aclaro algunos puntos. Primero, para que quede claro cómo se difundió toda esa basura, Irene no mandó esas capturas solo a unos pocos. Creó un grupo enorme de WhatsApp donde metió a la mayoría de los invitados, amigos y familiares de ambas partes, y ahí soltó las capturas falsas. Después, además, mandó mensajes individuales a gente que no estaba en ese grupo inicial. Vamos, que la intención era evidente, hacer el máximo daño posible y humillarme justo antes de la ceremonia. Segundo, respecto a la reacción de Laura. Quiero dejar claro que no fue solo que dijera de pasada que lo de Irene era una broma. No. Me dijo, literalmente, que no montara un espectáculo, que estaba exagerando, y que siguiéramos adelante con la ceremonia y ya lo hablaríamos después. Parecía mucho más preocupada por la imagen que dábamos ante los invitados, porque la boda siguiera su curso sin incidentes, que por la acusación en sí o por cómo me estaba sintiendo yo. Ni una pizca de enfado hacia Irene por su parte. Solo intentaba calmarme lo justo para poder llegar al sí, quiero. Algunos comentarios me preguntaron por qué no encaré directamente a Irene allí mismo. La verdad es que, en ese momento, toda mi atención estaba en Laura. Ella era la persona con la que estaba a punto de casarme. Su reacción era, para mí, la única que importaba. Enfrentarme a Irene habría sido un circo innecesario. Lo que de verdad me destrozó fue ver cómo Laura no solo no me defendió, sino que, de manera pasiva o no, salió en defensa de su amiga. Leer todos vuestros comentarios me confirmó lo que sentía en lo más profundo, que la respuesta de Laura no fue solo insuficiente, fue un verdadero engaño hacia mí. No se trataba únicamente del comportamiento mezquino de Irene, que lo fue, y mucho, sino de la elección consciente de Laura de anteponer la comodidad de no enfrentarse a Irene y la imagen pública de una boda perfecta por encima de mí, incluso después de un ataque tan público y dañino. Ese momento fue el punto final a años de verla minimizar cualquier preocupación que le compartía sobre Irene. Cuando decidí marcharme, fue una reacción instintiva a esa escena en concreto, a esa falta total de apoyo. Pero la verdad es que el peso real de la decisión venía de todo lo que llevaba acumulado durante años. Al día siguiente de la boda fallida, apagué el móvil durante horas solo para dejar de escuchar el bombardeo de llamadas de Laura. Después llamé a mis padres y les pedí que si podía ir a su casa. Necesitaba refugiarme en un lugar seguro, y sabía que ellos, aunque aún no entendieran del todo la situación, me acogerían sin hacer preguntas de más. Fue mi hermano quien vino a buscarme. Antes de salir del hotel, bloqueé a Irene en todas partes, móvil, redes sociales, todo. No he intentado ponerme en contacto con Laura en ningún momento. He visto decenas de llamadas perdidas y mensajes suyos, además de su madre, que también me dejó varios mensajes de voz. Mi padre, por su parte, recibió algunas llamadas del padre de Laura. Cuando llegué a casa de mis padres, me senté con ellos y con mis hermanos. Les conté todo, con pelos y señales, desde el mensaje de Irene hasta la reacción de Laura, pasando por toda la historia que habíamos arrastrado durante años. Ellos habían oído algunos rumores durante la boda, pero no se imaginaron que la cosa fuera tan grave. Mi padre, cuando escuchó toda la historia completa, se enfadó visiblemente. Pero con quien más cargó fue con Laura. Dijo que el único foco de Laura en todo ese desastre debía haber sido yo, protegerme, defender mi nombre y no dejarme solo frente a una humillación pública. Quería llamarla al momento, pero le pedí que no lo hiciera, al menos de momento. Mi madre, en cambio, al principio estuvo más callada, como asimilando todo. Luego confesó que Irene siempre le había producido una incomodidad muy profunda. Me contó que, a lo largo de los años, había presenciado muchas situaciones en las que Irene, de manera sutil, intentaba apartarme o ponerse ella en el centro de la atención de Laura. Eran cosas que mi madre nunca me había dicho para no meterse demasiado en nuestra relación, pero admitió que siempre tuvo una sensación muy mala con el apego que Irene tenía hacia Laura. La madre de Laura, Carmen, dejó varios mensajes en mi móvil antes de que lo apagara. Después, empezó a llamar al fijo de casa de mis padres.
Mi madre contestó una de esas llamadas. Según me dijo, Carmen estaba hecha una furia, diciendo que les habíamos dejado en ridículo, que todo el dinero gastado se había ido a la basura, y exigiendo que dejara de hacer el tonto y que arreglara el desastre que, según ella, había provocado yo. Mi madre la cortó en seco. Le dijo que el único engañado allí había sido yo, que quien había sido pisoteado era yo, y que no pensaba discutir más el tema con ella. Esa misma noche, volví a encender el móvil unos minutos, solo para comprobar si tenía algún mensaje urgente del trabajo o de alguien ajeno a toda la locura de la boda. En ese momento, sonó. Era Laura. Dudé, pero al final contesté. Puse el altavoz, con mi padre presente en la habitación. Laura sonaba desesperada, fuera de sí. Me preguntó dónde estaba, por qué me había marchado así, y me soltó que Irene estaba destrozada, que se sentía fatal porque yo había malinterpretado todo lo que había pasado. Insistió en que todo había sido un enorme malentendido, que Irene jamás querría hacerme daño de manera intencionada. La escuché en silencio. Luego, con calma, le dije que el problema principal no era solo lo que hizo Irene, sino como ella, en el mismo lugar de la boda, había ignorado por completo mis sentimientos, minimizado la gravedad de la situación, y defendido a Irene por encima de mí. Le dejé claro que no podía seguir hablando y colgué. Intentó volver a llamarme varias veces más, pero ya no le contesté. En los días siguientes, algunos amigos que estuvieron invitados a la boda se pusieron en contacto conmigo. Algunos mostraron un apoyo incondicional, diciéndome que estaban en shock con lo que había hecho Irene y con la manera en que, según se comentaba, Laura había reaccionado. Otros, en cambio, fueron más fríos, más prudentes, claramente contaminados por la versión de Irene, que decía que yo me había vuelto loco o que había huido sin motivo alguno. Irene, por su parte, ha estado muy activa en redes sociales y en grupos de WhatsApp, vendiéndose como la amiga confundida y dolida, mientras me pinta a mí como el loco que arruinó el día de todos sin motivo alguno. Algunos amigos cercanos, que conocían a Irene tanto por mí como por Laura, me confesaron que, en realidad, llevaban tiempo viendo señales de la obsesión de Irene hacia Laura. Me contaron situaciones en las que Irene monopolizaba todo el tiempo de Laura o hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mí. Pero nunca dijeron nada de forma clara, ya fuera porque no querían romper la armonía en nuestro grupo de amigos o porque, hasta ahora, no habían sido conscientes del todo del nivel de control que Irene ejercía sobre Laura. Escuchar esas confesiones fue duro, pero, a la vez, me hizo sentir que no estaba tan loco como me hacían creer. El lugar donde íbamos a casarnos ya ha sido informado de la cancelación. Como era de esperar, la mayoría de los pagos no son reembolsables. Ahora mismo, el dinero es lo de menos, pero sé que es algo que tendré que gestionar más adelante. Mi prioridad ha sido tomar distancia, respirar y digerir todo lo ocurrido. Actualización 2. Han pasado ya 2 semanas desde mi primer post y unas 3 desde el día en que la boda no fue. La primera oleada de caos ha empezado a calmarse un poco, pero la situación sigue siendo compleja y profundamente dolorosa. Gracias de nuevo a todos los que seguís enviándome mensajes y compartiendo vuestras perspectivas. Muchos me habéis pedido que explique con más detalle por qué la reacción de Laura fue el punto de no retorno, así que voy a intentar explicarlo mejor. Como ya conté en la anterior actualización, mi decisión de marcharme no fue solo por el mensaje envenenado de Irene. Fue, sobre todo, por cómo reaccionó Laura en ese momento, que fue la culminación de un patrón que arrastrábamos desde hace 7 años. Un patrón en el que, cada vez que yo expresaba mis sentimientos o mis preocupaciones, especialmente sobre Irene, Laura las minimizaba o directamente las ignoraba. Hubo cientos de pequeñas señales. Por ejemplo, Laura compartía con Irene detalles íntimos de nuestra relación, discusiones que habíamos tenido, mis inseguridades personales, incluso planes de futuro que yo pensaba que eran solo nuestros. Me enteré de todo esto por casualidad, cuando Irene hizo una referencia a algo que yo solo le había contado a Laura en privado. Cuando enfrenté a Laura por compartir detalles íntimos con Irene, me contestó que Irene era su mejor amiga, que hablaba con ella de todo, y que no veía ninguna falta de respeto hacia mí en ello.
Al menos en 2 ocasiones, Irene reservó vacaciones en el mismo resort o en destinos cercanos a donde Laura y yo íbamos a celebrar aniversarios. Laura lo tomaba como una simple casualidad divertida, y decía que sería una grosería no pasar algo de tiempo con ella. Al final, nuestras escapadas románticas se convertían en planes de grupo. Cada vez que me quejaba, Laura lo reducía todo a que yo estaba siendo celoso o inseguro. Incluso en mis cumpleaños, Laura parecía más preocupada porque Irene se sintiera incluida o cómoda en los planes que en lo que yo quería. Una vez le pedí una cena íntima, solo nosotros dos, y aún así trajo a Irene porque, según ella, se sentiría mal si no la invitábamos. Todas estas situaciones, sumadas a muchas otras, crearon una dinámica en la que yo me sentía un accesorio en la eterna amistad de Laura e Irene, más que su pareja principal. Lo que pasó el día de la boda no fue un error aislado, fue la culminación de años en los que Laura siempre priorizó las necesidades percibidas de Irene, o simplemente evitaba el conflicto con ella, antes que mi bienestar emocional o la estabilidad de nuestra relación. Lo de la boda fue solo la versión más pública y devastadora de todo eso. Mis hermanos, David y Marta, han sido mi mayor apoyo. Desde que les conté todo, se volcaron en ayudarme. Ellos mismos se encargaron de contactar a amigos comunes y a algunos familiares que estuvieron en la boda o que habían escuchado versiones distorsionadas de lo sucedido. Les explicaron con calma y hechos en mano lo que hizo Irene, incluso compartiendo capturas del grupo de WhatsApp que varios amigos me habían reenviado. También les contaron la reacción de Laura, tal como yo la viví. Esto ha tenido efectos mixtos, pero en general positivos. Algunos invitados que al principio estaban confundidos o que habían creído la versión de Irene, se pusieron en contacto conmigo o con mis padres para disculparse. Una de mis tías, que inicialmente llamó a mi madre muy enfadada por el escándalo, acabó llamándola otra vez para disculparse y reconocer que no había entendido todo el contexto. Sin embargo, muchos de los familiares de Laura y algunos amigos de su círculo siguen del lado de ella e Irene, convencidos de que yo exageré de manera catastrófica. Laura no dejó de intentar contactarme después de aquella primera llamada que atendí en casa de mis padres. Estuvo llamando varias veces al día, todos los días de la primera semana. Yo no le contesté. Entonces empezó a enviarme correos larguísimos y confusos. En esos correos mezclaba disculpas porque todo se había descontrolado, excusas por su comportamiento y echaba balones fuera culpando a Irene. Me decía cosas como que estaba en shock, que no sabía qué decir, que Irene la había liado parda, que estaba muy enfadada con ella, y terminaba suplicándome que por favor hablara con ella para arreglar las cosas. Alrededor de 10 días después de la boda, apareció sin avisar en casa de mis padres. Fue mi padre quien la recibió en la puerta. Yo estaba arriba, pero escuché toda la conversación. Mi padre fue tajante. Le dijo que yo no quería verla, que me había hecho muchísimo daño, y que tenía que marcharse y respetar mi necesidad de espacio. Laura intentó discutir, suplicar, pedirle que me dejara hablar con ella, pero mi padre no cedió. Al final, Laura se fue, pero no sin antes repetir que solo quería arreglar las cosas. Incluso intentó que mis hermanos hicieran de intermediarios o me convencieran para hablar con ella, pero los dos se negaron y le dijeron que respetara mi decisión. Las consecuencias económicas son serias. La boda tenía un presupuesto total de unos 35.000 euros, con aportaciones de ambas familias y de nuestros ahorros personales. Como era de esperar, la mayoría de los contratos con proveedores tenían cláusulas de cancelación, sobre todo tan cerca de la fecha, así que la mayor parte del dinero pagado no se puede recuperar. Mis padres aportaron una cantidad importante, al igual que yo. Los padres de Laura también cubrieron varios gastos. Mis padres han sido muy comprensivos y me han ofrecido asumir las pérdidas de su parte y ayudarme a cubrir parte de lo que perdí yo personalmente. He decidido que no voy a pedir ningún reembolso ni a Laura ni a su familia por mi parte de los gastos, ni por las señales que pagué de mi bolsillo. Solo de pensar en entrar en discusiones económicas con ellos me da náuseas. Prefiero asumir el golpe económico y cortar por lo sano. He empezado el proceso de intentar vender el traje de boda a través de una tienda de segunda mano, aunque soy consciente de que no voy a recuperar ni de lejos su valor. El tema de los anillos es otra historia.
El de compromiso lo tengo yo, y seguramente acabaré devolviéndoselo a Laura a través de mi padre, pero aún no he llegado a ese punto. La carga emocional de toda esta experiencia ha sido brutal. Muchos amigos, y también bastantes personas en mi primer post, me sugirieron que buscara ayuda profesional. Me lo tomé muy en serio. La semana pasada estuve investigando terapeutas en mi zona especializados en trauma de pareja, abuso emocional y recuperación tras grandes crisis vitales. Tengo una primera consulta programada para la semana que viene. Sé que procesar este engaño y todo lo que vino antes va a ser un camino largo. Actualización 3. Han pasado unos 2 meses desde mi última actualización, lo que significa que ya van casi 2 meses y medio desde el día en que la boda no fue. Han pasado bastantes cosas y creo que es momento de hacer una actualización final, ya que muchos habéis seguido esta historia y me habéis dado mucho apoyo. Después de varias semanas en casa de mis padres, decidí mudarme temporalmente con un amigo muy cercano. Aunque mis padres fueron increíbles, estar en mi casa de toda la vida, rodeado de recuerdos, y sabiendo que Laura podía localizarme fácilmente o intentar contactarme a través de mi familia, se me estaba haciendo asfixiante. Carlos tenía una habitación libre y me la ofreció sin pensarlo. Mudarse allí me dio el espacio neutral que necesitaba, un poco de anonimato y, sobre todo, algo de distancia emocional del epicentro de todo el desastre. A pesar de haberle dejado claro que no quería contacto, Laura siguió insistiendo. Hace unas 3 semanas, consiguió el número de Carlos a través de un conocido común, una persona con la que desde entonces he roto todo contacto, ya que le había pedido expresamente que no compartiera mi nueva dirección ni mis datos. Me llamó al móvil de Carlos. Él me pasó el teléfono, con cara de preocupación. Esta vez, el tono de Laura era distinto. Me dijo que había estado reflexionando mucho y que por fin había entendido hasta qué punto Irene había manipulado todo, y, más importante aún, hasta qué punto ella misma había fallado en nuestra relación. Me aseguró que el mismo día de la boda tuvo una gran bronca con Irene, en la que le dijo que había abierto los ojos y que reconocía la toxicidad de su comportamiento y el daño que había causado entre nosotros. Afirmó que había roto todo contacto con ella. Como supuesto prueba, más tarde mandó al móvil de Carlos, ya que yo la tenía bloqueada, una captura en la que aparecía el contacto de Irene bloqueado en su móvil, junto con unos mensajes enfadados entre ellos. Me suplicó que le diera una oportunidad para vernos, hablar en persona, demostrarme que iba en serio con el cambio, y ver si había alguna posibilidad de reconstruir lo que habíamos perdido. Le escuché en silencio durante toda la llamada, sin interrumpirle apenas. Cuando terminó, le dije que aunque valoraba su aparente toma de conciencia y su decisión respecto a Irene, eso no cambiaba lo que había pasado. Le expliqué que aunque Irene ya no estuviera en su vida, si es que eso era cierto y definitivo, eso no borraba sus actos, sus palabras, ni el peso acumulado de 7 años en los que sistemáticamente eligió ignorar mis sentimientos respecto a ella y a muchas otras cosas. Le dije que la confianza entre nosotros estaba rota de forma irreversible, y que no veía ningún escenario en el que pudiera volver a ser lo que fue, ni lo que tendría que ser para tener un matrimonio sano. Le dejé claro que no quería verle. Después de aquella llamada, y tras hablarlo con Carlos y con mi terapeuta, empecé las sesiones poco después de mi última actualización, decidí enviarle a Laura una comunicación formal. Redacté un correo, con copia a mi padre por si fuera necesario tenerlo como referencia, aunque él no participó directamente en el envío. En ese correo le dejé claro, una vez más, lo que ya le había dicho por teléfono, que nuestra relación había terminado, y que sus intentos continuos de contacto solo me estaban causando más angustia y obstaculizando mi proceso de recuperación. Le pedí de manera explícita que cesara todo tipo de contacto conmigo, con mi familia y con mis amigos cercanos. También le advertí que cualquier intento de contacto no solicitado sería documentado y podría considerarse acoso. Unos días después de enviarle el correo, la tía de Laura, la hermana de su madre, llamó a mi madre. Al parecer, intentó interceder por Laura, diciéndole que estaba destrozada, arrepentida, y que debería encontrar en mi corazón un hueco para perdonarla, especialmente ahora que, según ella, había sacado a Irene de su vida. Mi madre la escuchó educadamente durante unos minutos,
y luego le dijo que ese asunto era solo mío, y que yo ya había tomado una decisión firme. Como yo estaba de visita en casa en ese momento, mi madre me pasó el teléfono. Hablé con la tía de Laura. Fui educado, pero muy claro. Le dije que entendía su preocupación por su sobrina, pero que la situación era algo profundamente personal, que mi decisión era definitiva y que no estaba dispuesto a discutirlo más ni con ella ni con ningún miembro de su familia. Después, terminé la llamada. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que habéis leído mis publicaciones y me habéis ofrecido vuestras perspectivas. Me ha sorprendido lo útil que ha sido poder contar toda la situación y recibir opiniones de gente imparcial. Esta será mi última actualización sobre este tema. Ahora mismo estoy centrado en mis sesiones de terapia, que están siendo duras pero muy necesarias. Mi situación viviendo con Carlos es estable y me da la tranquilidad que necesitaba. No sé qué me depara el futuro, y aún quedan asuntos prácticos por resolver, como qué hacer finalmente con el anillo de compromiso, que mi padre devolverá a la familia de Laura la semana que viene en mi nombre. Pero lo que sí sé con total certeza es que mi futuro no incluye a Laura.